parejas, que estos últimos particularmente, son más efectivos como métodos de búsqueda de embarazo, digamos, que como métodos anticonceptivos. ¿Sí? Está bueno conocer los ciclos y saber en qué momento estamos ovulando, en qué momentos no, y explicarle a la mujer cuáles son esos cambios que se producen durante la ovulación o durante el periodo premenstrual o postmenstrual inmediato, más que nada a fin de usarlo como método anticonceptivo, sino usarlo en caso de que busque embarazo y explicarle cuáles son los días más fértiles. ¿Sí? No sirve mucho como método. El de la lactancia sería solo si es lactancia materna exclusiva. Solo si es lactancia materna exclusiva, siempre y cuando en esos primeros meses todavía no haya menstruación. ¿Pero para qué? ¿Para no tener otro hijo? No entendí lo de... Claro. Sí, es un método anticonceptivo. Se asume que siempre, o sea, durante los primeros 6 meses del bebé, se está en amenorrea por la lactancia materna exclusiva. Los métodos anticonceptivos de larga duración, ¿sí? Por las siglas en inglés, son aquellos que permiten prevenir un embarazo durante un tiempo bastante prolongado, sin necesidad de intervención activa de la usuaria, ¿sí? Con poco requerimiento de intervención del sistema de salud también, y se usa mucho, por ejemplo, en pacientes adolescentes que son más reticentes al acceso a los métodos anticonceptivos, al control de salud, o en pacientes con muchos embarazos, muchos hijos, ¿sí? Tenemos dos, los dispositivos intrauterinos y el implante subdérmico. ¿Sí? Dentro de los dispositivos intrauterinos tenemos el DIU de cobre y el DIU con liberación del neurón. ¿Sí? Estos métodos tienen una eficacia real comparada con la eficacia típica bastante similar. Con la eficacia real es la misma que la eficacia teórica. ¿Sí? Ahora les voy a explicar bien esto, pero son métodos que son casi igual de seguros que los métodos irreversibles. Y lo que tienen de bueno justamente es que la fertilidad se recupera inmediatamente una vez que se deja de utilizar el método. ¿Sí? ¿Qué significa lo de la eficacia? Se va a determinar por el índice de PERT, ¿sí? Que es el índice de embarazos en 100 mujeres durante un año usando el método, ¿sí? Determinado método. Hay un índice por cada método anticonceptivo. ¿Qué sucede? Se hicieron estudios en donde se comparó el uso perfecto del método, ¿sí? Sin olvidar pastillas, el uso de preservativo todo el tiempo desde el principio hasta el final de la relación. O sea, el uso perfecto del método se comparó con el uso real, que es el uso habitual de las pacientes, ¿sí? Con olvidos, con interferencias, con interacciones medicamentosas. Entonces, hay métodos que obviamente tienen más cercanía entre la eficacia real y la eficacia teórica, y otros que tienen menos, ¿sí? Acá tenemos del uso típico con el uso perfecto, y vemos, por ejemplo, que la ligadura tubaria y la vasectomía tienen un uso igual del uso típico con el uso perfecto, y una continuación en el uso, obviamente, del 100% del usuario durante el año siguiente, porque es irreversible. En cambio, por ejemplo, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad es el que mayor gap hay entre el uso perfecto y el uso teórico, ¿sí? Y obviamente también teniendo en cuenta cuál de todos los métodos basados en la fertilidad, en el conocimiento de la fertilidad se usa. ¿Qué son los criterios de elegibilidad? Son criterios que determina la Organización Mundial de la Salud para decidir si un método anticonceptivo es aconsejable utilizarlo en determinada paciente con determinadas características o no, básicamente, ¿sí? A su vez se pueden dividir en criterios de elegibilidad para el inicio del método o para la continuación del método, ¿sí? Hay algunos métodos anticonceptivos que no se recomiendan de inicio, pero si la persona usuaria ya por ejemplo, un DIU ya lo tenía colocado, quizás en determinada paciente no se recomendaría, pero bueno, ya ahora lo tiene, se sigue usando, ¿sí? Entonces se clasifican a grandes rasgos en 1, 2, 3 y 4. El 1 es que sí que está todo ok, que no hay problema con el método, se indica el método. El número 2 es que en general se puede utilizar ese método, podría haber algún otro método mejor, pero se puede usar, ¿sí? El número 3 es que se preferiría que no, salvo que no hubiera la mejor opción disponible. Y el número 4 es que está contraindicado totalmente, ¿sí? A grandes rasgos 1 y 2 sí se puede usar el método, 3 y 4 no se puede usar el método, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Obviamente, como cualquier otra persona, tienen el derecho a utilizar un método anticonceptivo. Está bueno que en cualquier encuentro con el equipo de salud se pueda abordar sobre la temática y se pueda explicar los métodos anticonceptivos a fines de que puedan decidir. Salvo que sea declarada incapaz o que no tenga personería
en cuenta que el tipo de discapacidad que tenga no influya en el método anticonceptivo. Si es una persona, por ejemplo, en silla de ruedas y por ahí ponerse un anillo vaginal le cuesta más que a una persona que tiene las piernas funcionantes, ¿sí? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno más en detalle, ¿sí? Los métodos de barrera, como dijimos, son aquellos que generan una barrera física entre el espermatozoide y el óvulo. El más conocido es el preservativo peniano, que es una funda de látex que se coloca sobre el pene erecto antes de comenzar la relación sexual y se tiene que retirar inmediatamente finalizada la relación sexual y descartar. Es el uso que está más frecuentemente utilizado por su fácil acceso y económico, y se integra gratuitamente o debería entregarse gratuitamente en todos los hospitales y centros de salud, y es el que mejor protege sobre enfermedades de transmisión sexual. Sí. ¿Está bien? El gráfico de cómo se coloca y cómo se descartona el utilizado. El preservativo vaginal es similar al peniano, es de otro material, ¿sí? Es poliuretano. Tiene un anillo externo y un anillo interno. El interno está cerrado y es más pequeño, se coloca sobre la cúpula vaginal. El externo se coloca sobre el introito de la vagina y queda como por dentro de la vagina, ¿sí? Se puede colocar antes de empezar la relación sexual y no es necesario quitarlo inmediatamente terminada la relación sexual, ¿sí? Lo que sí no está disponible en Argentina, ¿sí? Pero ven cómo se coloca, es como si se colocara un preservativo peniano dentro de la vagina, y eso obviamente al tener el anillo que va a la cúpula vaginal y el anillo que queda en el introito queda formadito y enganchado. Y el diafragma vaginal es una especie de, alguna usa copa menstrual, ¿vieron la copa menstrual? Bueno, similar a la copita, pero más el mejor chatito, invento, digamos. la copa menstrual. El mejor invento. Más chatito, digamos, es de una silicona, se coloca también sobre el cuello del útero y tiene que usarse sí o sí, es un gel espermicida para disminuir, digamos, el efecto del espermatozoide, ¿sí? Se coloca sobre como la copita, se coloca ahí el gel y se coloca ahí sobre el cuello del útero. También hay que colocarlo antes de la relación y sacarlo antes, después de finalizar, ¿sí? Se puede reutilizar y obviamente no protege para enfermedades de transmisión sexual. Métodos hormonales. Dentro de los hormonales vamos a hablar de los combinados, ¿sí? Los combinados van a usar un derivado del estrógeno y un progestágeno, ¿sí? En mayor o menor dosis y de distintas combinaciones, ¿sí? El mecanismo de acción va a ser inhibir la ovulación a través de la inhibición del pico de LH en el hipotálamo hipófiso gonadal, y se va a lograr este efecto recién después de 7 días de comenzar la toma de los anticonceptivos. Por eso siempre se recomienda que la primera semana se use otro método de barrera a fin de evitar embarazos no deseados, ¿no? Se toma un comprimido por día, preferentemente a la misma hora. Hay blister de 28 comprimidos, blister de 21. Si son de 28, el sangrado va a comenzar en la última semana. Se toma un comprimido, y si no, si son de 21, hay una semana que no se toman los comprimidos y el sangrado es esa semana, ¿sí? ¿Qué pasa con los olvidos? Si se olvida un solo comprimido, no pasa nada, se toma la pastilla cuando se acuerda. Puede que se tomen 2 pastillas juntas, no pasa nada. Si se toman 2 comprimidos, ahí ya sí empieza a disminuir el efecto anticonceptivo y se recomienda la anticoncepción hormonal de emergencia o el uso del preservativo, ¿sí? ¿Y qué me faltaría? Los efectos adversos principales de los anticonceptivos hormonales combinados son cambios en el patrón de sangrado. Hay algunos que por tener muy bajas dosis de hormonas generan incluso hasta menorrea, otros generan un pequeño espotio, sangrados muy escasos. Puede que durante los primeros 3 meses de uso haya mayor sangrado o sangrado intramenstrual. Hay que explicarle a las pacientes que esos son efectos adversos que por lo general resuelven solos con el tiempo, ¿sí? Puede haber cefalea, mareos, náuseas, nostalgia, así que se duelen las mamas, aumento de peso, cambios en el humor, acné, ¿sí? Pueden aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y enfermedades cardíacas, que son muy extremadamente raras. Acá tenemos, es una lista interminable, no se las voy a leer todas, después les dejo la clase obviamente, pero básicamente a grandes rasgos cuando los anticonceptivos hormonales combinados van a ser categoría 3 y 4, que sería lo más importante a tener en cuenta, digamos, es cuando se contraindican, ¿sí? Que son en el periodo de lactancia, no se pueden dar estrógenos
lactancia. Un paciente mayor de 35 años, tabaquista, además de 15 cigarrillos al día. Eso lo vemos mucho en consultorio, pacientes que vienen porque no, lo tomaba cuando era chica, me lo dio mi amiga, mi hermana, no sé qué, y vos decís, no podés estar tomando esto. Pero hay muchas pacientes mayores de 35 años y tabaquistas que toman anticonceptivos hormonales combinados y aumenta exponencialmente el riesgo de trombosis venosa profunda. Por eso se contraindica, ¿sí? Pacientes hipertensas o diabéticas mal controladas, con neuropatía, con el daño organológico de la diabetes. Cáncer de mama actual, ¿sí? En antecedentes familiares no, solo antecedentes propios o cáncer de mama actual, ¿sí? Esos serían como los más... y antecedentes sí de propios también de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda también están contraindicados. Después de no tiene sentido que les diga 3 millones de cosas y que se las lea porque yo tampoco me las acuerdo así. Está bien. Dentro de los hormonales combinados vamos a hablar ahora de los inyectables, ¿sí? Hay 2 combinaciones posibles que van a mezclar el tiempo de acción de la progesterona y el estrógeno, ¿sí? Por lo general lo que se usa es, la más usada es un estrógeno de acción breve y un progestágeno de acción larga, ¿sí? Que son el valerato de estradiol y el enantato de norepinefrina. Son inyecciones que se dan mensuales, intramuscular profunda, por lo general en el brazo. Lo que siempre le recomendamos a la paciente es que sea cada 30 días calendario, ¿sí? Que se lo ponga siempre el mismo día del mes, ¿sí? Si se la pone el 28, todos los 28, si se pone el 30, todos los 30, ¿sí? Tiene un margen de 3 días más o menos, y cada fin de semana largo, lo feriado, lo que sea, y no puede, hay un margen de seguridad de 3 días. Si se pasa de los 3 días, debería usar método de barrera o anticoncepción. Pero no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Por eso, no, por eso. Se da cada 30 días. Ok. Tenés ese margen de más o menos 3 días. Bueno, esto ya se los dije. Y los efectos adversos básicamente bastante similares a los de los anticonceptivos hormonales orales, como el aumento de peso, la cefalea, la tensión mamaria, los mareos, ¿sí? No tanto se dan los a nivel de cardíaco. Acá cambian algunas cuestiones que eran categoría 3 para los SAPO, ahora son categoría 2 para los anticonceptivos inyectables, ¿sí? ¿Y eso por qué sea? ¿Por el tipo de droga? No, por el tipo de administración, porque vos sabés tomarlo, por ejemplo, tenés acá, por ejemplo, interacciones medicamentosas, bueno, no tomar, claro, no tomar la pastilla, sin embargo, o sea, evita el primer paso hepático, entonces, claro, por eso hay determinadas cuestiones que se pueden. ¿Y el cardíaco, o sea, lo que es cardiovascular? Eso lo tiene igual, sí, fíjate que categoría para 4 son los mismos. Entonces, de trombosis, acá lo que cambia es el único, la mujer fumadora, que pasa a ser 3 en vez de 4. La mujer más de 35 fumadora de más de 15 cigarrillos al día pasa a ser 3, pero la realidad es que es 4. Seguimos dentro de los hormonales combinados, tenemos los parches, son pequeños cuadraditos plásticos de 4x4, son una curita grande, que liberan en forma constante. El parche no es el chip, ¿no? No. Sí. No, ahora te lo voy a contar, ese es el implante. El parche se coloca, se pega en la piel, en una zona limpia, libre de vello, por lo general se indica. Va liberando diariamente el estradiol y norelfistramín. Se coloca uno por semana, durante 3 semanas se van cambiando, se coloca, son 3 parches en el mes y una semana se queda libre de parche, que esa semana sería la que se produce el sangrado por deprivación, y al 8º día se vuelve a colocar un parche nuevo, ¿sí? Se suele ir rotando en la zona semana a semana para que no se genere dermatitis, es el principal efecto adverso, digamos, la dermatitis por contacto o irritación en la zona, ¿sí? Y lo que se vio es que en pacientes con un índice de masa corporal aumentado, o sea, mayores a 90 kilos, puede que tenga una menor eficacia debido a la reducción de la grasa corporal y la absorción de los estrógenos por la vía de la grasa. El anillo vaginal es un anillo flexible, ¿sí? El material es una especie de silicona que también tiene combinado, tiene las drogas de estradiol y etonorgestrel, que es la misma del implante, y la va liberando diariamente, ¿sí? Va a inhibir la ovulación, como todos los que veníamos hablando, y no protege contra enfermedades de transmisión sexual, como todos los que veníamos hablando, ¿sí?
Vamos a tener las mismas recomendaciones para usarlo que las pacientes con anticonceptivos orales. Se inserta el anillo en la vagina como si fuera una copa menstrual, se coloca por encima de la síntesis pubiana y en vez de cambiarlo una vez por semana dura las 3 semanas. ¿Sí? Se retira durante una semana, que es en la que se produce el sangrado, y luego se vuelve a colocar un anillo nuevo, no es reutilizable. Si lo saca y se lo pone en un pelo. Sí. Como si fuera un tampón o la copa menstrual. Sí. Lo mismo con el diafragma, digamos, y el preservativo peniano son de uso, lo utiliza la misma usuaria. Ahí es cuando se ven las fallas en el tratamiento también, justamente por eso los métodos de larga duración son los que menos fallas tienen, porque no necesitan, no son operador dependientes. Claro, tal cual. O tenés que depender de una persona que o se acuerde todos los días de tomar la pastilla a la misma hora, o vaya todos los meses a la salita a ponerse la inyección, o se acuerde todas las semanas de cambiarse el parche, o de cada 3 semanas sacarse el anillo. Entonces, son pequeñas cuestiones que van, ni que hablar de que el preservativo hay que usarlo desde el principio de la relación sexual hasta el final de la relación sexual, en todas las relaciones sexuales que se corten algo. Nadie. Obviamente, e incluso, claramente. Acá, en cuanto a efectos adversos del anillo vaginal, obviamente efectos adversos locales me parecía algo incómodo. O sea, una vez que te acostumbras, no se siente como la copita, una vez que la tenés puesta, ni te das cuenta que la tenés puesta. Re fan de la copita, yo voy a hacer campaña por la copita. Y se puede incluso tener relaciones sexuales con el anillo colocado. No muestra que sí. De hecho, estaría bueno usarlo para, si lo sacas para tener relaciones, después te olvidas de ponértelo y ahí disminuye el efecto. Pero se puede usar. Dentro de los métodos hormonales no combinados, o sea, los de solo progestágeno, tenemos los de solo progestágeno, que son no anovulatorios, como la minipíldora de levonorgestrel, y los que sí son anovulatorios, como el desorgestrel. ¿Sí? Estos sí se pueden usar durante la lactancia y se pueden utilizar en todas aquellas pacientes en las que se contraindica el método combinado por contraindicarse los estrógenos. Por ejemplo, pacientes hipertensas, pacientes tabaquistas mayores de 35 años, ahí sí se puede indicar. Pacientes que están dando la teta, etc. ¿Sí? El principal mecanismo de acción de los no anovulatorios es generar cambios en el mucosa cervical. Y los anovulatorios, como los anteriores, inhibir el pico de LH y por eso inhibir la ovulación. ¿Sí? No protegen contra enfermedades de transmisión sexual, obviamente. Estos comprimidos no tienen descanso, como los combinados, que eran 21 comprimidos activos y 7 placebos o 7 días de descanso, aunque también hay presentaciones de 24/4, que es lo mismo en cuanto a los combinados, eso no se los dije. Estos comprimidos son todos comprimidos activos y se termina en una caja y se empieza otra, y se termina en una caja y se empieza otra, si no hay descanso. Y hay que tener en cuenta que con la minipíldora, la que es con levonorgestrel, que es la que no es anovulatoria, o sea, solo genera cambios en el muco cervical y eso es lo que hace, lo que impide el ascenso de los espermatozoides, hay un margen de seguridad muy chico, tenés 3 horas para olvidarte la pastilla y tomarla que tiene ese efecto. Por eso vemos muchas pacientes embarazadas tomando levonorgestrel. Qué paja. Exactamente. Con el desorgestrel tenés un margen más amplio, pero de 12 horas, tampoco es tanto, ¿sí? Con lo cual, ante un olvido o un retraso en la toma, hay que usar siempre doble método o anticoncepción de emergencia, ¿sí? Generan, obviamente, al no ser combinados, irregularidades en el sangrado menstrual, o aumento en el sangrado menstrual, o amenorrea, cualquiera de las dos puede ser. Pueden generar también cefaleas, mareos, cambio de humor, disminución del deseo sexual también, nostalgia, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo hormonal. Y la única contraindicación actualmente es el cáncer de mama actual de la paciente, no antecedentes ni nada por el estilo. ¿Cuál es el que se da en pacientes que tienen adenoma de hipófisis? ¿Eso? ¿Eso tiene estrógeno? ¿O que son siempre? O sea, no me acuerdo. Podría darse, sí, puede darse. O sea, Cualquiera de los dos podría darse. Y los que tienen, los que son no anovulatorios, o sea, el porcentaje de seguridad, si se toma bien y todo eso, ¿no disminuye? Y es menos efectivo, mira, si querés vamos para atrás. La eficacia y ya te digo. Mira, acá no los diferencia el cuadrito. Anticonceptivo era el combinado y con solo progestágeno es el
Sí. Dentro de los anticonceptivos de solo progestágeno también tenemos el otro inyectable que es trimestral, que este se da mucho en pacientes puérperas, solo progesterona, medroxiprogesterona, es de depósito, por eso dura 3 meses. Acá el margen de seguridad es más largo, obviamente hay 2 semanas, para antes o después, para poder colocárselos si haya riesgo, digamos, de embarazo. Y si este es anovulatorio como el de obviamente no protege contra la transmisión sexual y tiene los mismos efectos adversos que los orales de progesterona. El implante, que es el famoso chip, es una... ese teléfono. No, que se te había ido la diapo. Es un cilindro así como de silicona que se coloca en la parte interna superior del brazo no hábil. Se puede usar durante la lactancia, se puede usar en pacientes con contraindicaciones para recibir próximo, ¿sí? Va liberando etonorgestrel, ¿sí? De manera prolongada hasta 3 años. Obviamente a medida que pasa el tiempo disminuye el ritmo de liberación del etonorgestrel. Se está viendo, hay estudios en los que se están viendo si se puede utilizar 4 años o 5. En pandemia se usó mucho, digamos, se prolongó mucho en pandemia el tiempo de uso y no se vio una alta tasa de embarazos. Sí, se han visto embarazos después de los 3 años, pero bastante baja la tasa. De todas maneras, por ahora dura 3 años y en los 3 años habría que hacer un recambio, ¿sí? El único que hay acá en lo que tiene se llama Implanon. Sí puede generar alteraciones en el patrón de sangrado, cefalea. Claro, algunas dicen que les deja de venir. Claro, puede ser cualquiera de las dos cosas. O puedes tener O un que te venga sangrado mucho. menstrual bastante abundante y molesto durante varios meses, que no es como con las pastillas. Vos tomas pastillas que generan un cambio en el sangrado y decís, bueno, listo, las tomo más, cambio el método, o me van un mes más, pruebo. Acá es como que lo tenés. Por eso también estamos viendo acá en el hospital, por lo menos en nuestro medio, mucha tasa de abandono del método. ¿Sí? Sobre todo en pacientes mayores a 21 o 22 años. ¿Sí? Las adolescentes es como que se bancan más los efectos adversos, o por ahí no es que se los bancan, sino que no los sufren tanto. Son menos frecuentes quizás en pacientes adolescentes que en pacientes más grandes. Entonces en pacientes mayores de 25 años, por ahí no es que esté contraindicado, pero sino que hay más tasa de efectos adversos y por lo cual tienen más tasa. Claro, a mí me llega a aumentar el sangrado y me pego un tiro. A mí me llega a aumentar el sangrado y me pego un tiro, porque con las pastillas... Esto por lo general no genera mucho aumento en sangrado, sino que genera, no en cuanto a cantidad, sino en cuanto a los días. Se prolonga en el tiempo y por ahí estás 3, 4 meses con un sangrado. Una paja. Ya terminaron la cirugía, ¿sabes? Sí, ya van a ir a Tiene que ir a... Ella no. Tiene que ir. Ya terminé. Nos queda anticoncepción de emergencia, sí, que es un método para ser utilizado cuando no se haya usado un método anticonceptivo o cuando haya fallado el método habitual. ¿Sí? Eso es lo ideal, usarlo cuando falló el método habitual y no tener sin método anticonceptivo, total se recurre a la pastilla del día después. ¿Sí? Tiene levonorgestrel, hay 2 presentaciones en nuestro país, una es una sola pastilla de 1,5 miligramos de levonorgestrel y la otra presentación son 2 comprimidos de 0,75 que se indican tomarlo con 12 horas de diferencia. ¿Sí? No tiene efectos adversos. Y se puede utilizar otros métodos que no están disponibles acá en Argentina, como el acetato bulipristal, que es una medicación que se da para la miomatosis en general, que puede darse como anticoncepción hormonal de emergencia, no está disponible en nuestro país. Y el DIU de cobre también se puede utilizar como método anticonceptivo de emergencia, tiene un margen más largo que la pastilla el día después, son 5 días, y tiene la ventaja de que ya después tiene la ventaja después de que ya queda como método anticonceptivo el DIU de cobre. No, sí, nada. ¿Cómo actúa la anticoncepción hormonal de emergencia, que es el levonorgestrel? Impide o retarda la ovulación mediante la inhibición del pico de LH, ¿sí? Y también va a afectar el mucosa cervical y la motilidad de los espermatozoides. Como les dije antes, no tiene contraindicación, es categoría 1 de la OMS, y como efectos adversos puede tener náuseas, vómitos, cefalea, distensión o dolor abdominal y cambios en el patrón de sangrado, que se adelante o que se retrase la menstruación. Muchas pacientes se creen que se toman la pastilla
pastilla el día después y te viene automáticamente la menstruación, y no es así. Puede incluso retrasarse. Se le explica a la paciente que es uno de los efectos posibles, pero que si pasan más de 7 días de retraso de la menstruación, obviamente se haga un embarazo, porque puede que no haya sido efectivo. Un segundito, perdón, que tengo pacientes y como les dije, se administra en dosis única la pastilla de 1,5 gramos, dos dosis una dosis cada 12 horas de la menos 0,75, y puede utilizarse la mini píldora, ¿sí? Que es la que les dije para la lactancia, el levonorgestrel. Se pueden tomar 25 comprimidos cada 12 horas, en 2 tomas también es un método anticonceptivo, o el método Yuppe, que se hace con anticoncepción combinada de tienestradiol con levonorgestrel. De acuerdo a la dosis de tienestradiol es la cantidad de pastillas que se van a tomar, y se toman cada 12 horas, también en 2 dosis nada más. Hay anticoncepción de emergencia en la mayoría de los hospitales, salitas en todas las farmacias, así que no estaría indicado hacer esto, porque tiene muchos más efectos adversos, obviamente, por tener estrógenos. El dispositivo intrauterino, ¿sí? Es una estructura de plástico flexible que se coloca dentro del útero, como lo dice su nombre, y hay 2 tipos, el de cobre y el liberador de levonorgestrel, ¿sí? Son ambos métodos de larga duración y reversibles. ¿Cómo andás? El DIU de cobre es una estructura de plástico en forma de T que tiene enrollado en el vástago principal, o en los 2 brazos de plástico de distintos modelos, un hilo de cobre, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de cobre que tenga, es el tiempo de duración, ¿sí? El que usamos actualmente en el OSPI es el modelo TQ380, que tiene 380 milímetros de cobre, y dura hasta 10 años. Obviamente la paciente se lo puede sacar antes si tuviera deseo de gestación. ¿Cómo actúa? Generando cambios en el moco cervical que van a ser un ambiente hostil para el ascenso de los espermatozoides, y obviamente no protegen contra ninguna enfermedad de transmisión sexual. Como efecto adverso, tiene mayor sangrado menstrual. Eso también hay que interrogar bien a las pacientes sobre el tipo de menstruaciones y de ciclos menstruales que tienen, porque van a aumentar el patrón de sangrado. Puede haber dolores cólicos más fuertes durante las menstruaciones, e incluso durante las relaciones sexuales también. Y obviamente durante la colocación puede haber riesgo de perforación uterina. Todo miedo, todo asco, todo impresión. Cuando no se recomiendan y cuando están totalmente contraindicados, obviamente lo más importante es saber que si hay embarazo no se coloca el DIU, por más que uno quiera método anticonceptivo de emergencia, pasamos a IVE, pero no como método anticonceptivo. Cuando hay una sepsis puerperal o alguna infección periódico-inflamatoria, tampoco se indica como comienzo, sobre todo si hubiera una enfermedad periódico-inflamatoria y ya está colocado, se puede dejar. Esto es lo que hablamos en categorías distintas para el inicio y para la continuación del método, por ejemplo. Cuando haya normalidades anatómicas en la vagina o en el cuello del útero o en el útero, miomas uterinos, ¿sí? Ahí están contraindicados. El DIU levonorgestrel lo que tiene es que, como su nombre lo indica, tiene su composición levonorgestrel que se va liberando diariamente en forma constante, dura 5 años y va a producir, lo mismo que el otro, el cambio en el moco cervical para inhibir el ascenso de los espermatozoides, ¿sí? También el levonorgestrel se puede inhibir la ovulación por inhibición del aumento del pico del LH, y esto puede hacer que pacientes con el grupo de levonorgestrel entren en amenorrea o tengan cambios en el sangrado, ¿sí? Casi las mismas contraindicaciones que la anticoncepción quirúrgica, que son métodos irreversibles, es una pequeña cirugía, ¿sí? Que se realiza en las personas con capacidad de gestar la ligadura tubaria y en personas con sistema penitesículos en la sección de los conductos del perímetro, ¿sí? Los requisitos simplemente son más de 18 años y firma el consentimiento informado por escrito. No se pide ningún consentimiento a la pareja, ni a los padres, ni a nada, ¿sí? Y se pide porque ¿cómo fue que? No me acuerdo si fue
una canción, una clase, como que le pedían tipo una consulta psicológica con un psicólogo como para asegurarse de que... No, vos como profesional de salud tenés que tener la capacidad de poder explicarle a la paciente en qué consiste el método, que es un método irreversible, que no va a poder quedar embarazada con métodos naturales luego de este método, y si la paciente te entiende y requiere que te entienda y te firma el consentimiento y vos le explicaste claramente las ventajas y las desventajas del método, no tiene por qué verlo ningún psicólogo. No. La ligadura tubaria lo que te hace es cortar, seccionar, quemar, atar las trompas de falopio, ¿sí? A nivel de la ampolla. Puede ser realizada vía laparoscópica, mediante una mini laparotomía o durante la gestación abdominal se puede utilizar también intracesárea, ¿sí? Obviamente no ofrece protección contra la HIV ni ninguna otra enfermedad de transmisión. Y la vasectomía también es un método irreversible, seguro y sencillo, mucho más sencillo que la ligadura tubaria, y lo que se hace es ligar los conductos referentes a nivel del escroto. Digamos por el escroto, entonces es una cirugía mucho más sencilla que la ligadura tubaria, ¿sí? Sí, lo que puede haber durante los siguientes 3 meses a la concepción quirúrgica, eliminación de espermatozoides que quedaban en las vesículas seminales, entonces se sugiere, se indica en realidad durante los primeros 3 meses utilizar el método de barrera o algún otro método anticonceptivo y luego hacer un espermograma control y si da cero, ahí sí se puede utilizar como método anticonceptivo. Los métodos químicos son sustancias que rompen la pared del espermatozoide, se impiden el ascenso y la motilidad. No son efectivos, se usan generalmente combinados con otros métodos como el diafragma, por ejemplo, pero generan muchos efectos adversos como irritación, incomodidad, ¿sí? No tienen, sí combinados con otro método como el fijativo o el diafragma, pero siempre y cuando venga en la misma cajita, ¿sí? No mezclen distintas cosas porque puede hacer que falle el método anticonceptivo, justamente. Y los métodos naturales, como les había dicho antes, en la anticoncepción basada en la abstinencia del coito, cuando se conocen los días fértiles, hay distintos métodos, no se recomienda el coito interrumpido, si es el que menos efecto anticonceptivo tiene, no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos el método basado en el calendario, ¿sí? Que es registrar los ciclos durante un año entero y descontarle a los ciclos más largos 11 días a los ciclos más largos, 18 días a los ciclos más cortos, que es el número que te da, sabes que entre tal día y tal día del ciclo no puedes tener relaciones, lo que te da casi, 5 días hábiles por año para tener relaciones. Pero bueno, es el más efectivo justamente porque estás un montón de días en el mes sin tener relaciones, en los alrededores de la ovulación. El método de la temperatura basal consiste en tomarse la temperatura todos los días por la mañana antes de levantarse acostada y registrar el aumento de la temperatura que se produce durante la ovulación. Entonces se evita tener relaciones desde el día que empieza a subir la temperatura hasta 4 días posteriores. Yo no me acuerdo ni de mi nombre, me voy a acordar de cómo era la temperatura. Es muy complejo. Y el método de las secreciones cervicales es evitar tener relaciones sexuales en los momentos en que el moco cervical es más filante, transparente y elástico, que es el moco ovulatorio, ¿sí? El método citotérmico es la combinación de la temperatura y el del moco cervical. Como les dije antes, lo había dicho a las chicas, estos métodos, si bien son anticonceptivos, son más efectivos como métodos para buscar embarazo, al conocer el cuerpo, conocer cuando está ovulando y programar las relaciones sexuales para en esos momentos, que como métodos anticonceptivos realmente. Sí. Listo, hemos terminado. Está todo sacado de la guía del Ministerio, ¿sí? De anticonceptivos. Es viejita del 2019, estuvo actualizada en el 2021, pero bueno, todavía no la actualicé la clase porque no. ¿Vos haces consultorio ahora? Hago consultorio, sí, pero de obstetricia ahora, de alto riesgo. No tengo el gineco. Ok. Dale. ¿La clase se la da con la voz o se la pasa la por No, la pasa ella. Tengo una pregunta, porque hay un montón de distintas opiniones sobre eso. El tema de la pastilla del día después. ¿Viste? Algunos dicen que no hay que tomar tantas por año, pero... El problema son los efectos adversos, obviamente, que tiene la pastilla.
No tiene contraindicaciones. Pecho adverso sí, cambiar el patrón de Claro. sangrado, dolor abdominal, tensión, náuseas, vómitos. ¿Cefalea también? Cefalea también. Gracias, doctor. Nada, nos vemos. Pero, ¿esto se lo llevan ustedes, Gustavo? No, Gustavo. ¿Viene a joder? Pero en sí no hay una contraindicación. Lo que pasa es que vos tenés una paciente que viene cada 2-3 meses a buscar la pastilla del día después, porque tuvo relaciones, no se cuidó, y ahí tenés que pensar, saber más allá, decir, che, ¿qué pasa con esta chica que no se está cuidando, está siendo abusada, o no tiene un... No, yo tengo mis amigas que son pelotudas. Directamente. Bueno, eso es otra. Y que se toman la pastilla como un caramelo. Hay gente que por ahí piensa justamente que es como un caramelo que no pasa nada, o sea, sí, no pasa nada, pero Sigue siendo una pastilla. pero sigue siendo una pastilla, son drogas, son hormonas que tienen efectos adversos y no es un buen método aparte para prevenir enfermedades sexuales. Claro. Claro, mi ginecóloga es mi tía, entonces mis amigas a veces me dicen, pregúntale a tu tía si está bien. Claro, por más Y yo anda al ginecólogo y no me No, de mi tía que le pagues la consulta. ¿Y combinado cuál sería la mejor la mejor opción. opción? Sí. Barrera El método combinado. Sí. Barrera y cualquier otro. y cualquier otro. Sí, barrera y cualquier otro que prefiera la paciente. Y el preservativo no es tan... En HPV y en herpes no es tan... No, porque vos podés tener enfermedad fuera del pene y de la vagina, en la zona Y el con del piel. periné, claro, que hay contacto con piel, sí, con HPV y herpes, sí. Sífilis lo mismo, también puede haber lesiones sifilíticas en el perineo más a los alrededores, que el preservativo tampoco de las previene. Sí. Pero bueno. Sí, son las peores esas dos que yo veo. Puede. Bueno, perdón por llegar temprano. Sí, dale. La primera clase de qué fue. De patología benigna. Uy, sigo grabando yo.